Enfrentando esa abominación con solo una espada en la mano, Lorena sintió la certeza del demonio presionarla como un viento helado, no podía detenerlo sola. La voz y el aura de Lich prometían que los mortales se quebraban con facilidad, y que su valentía no sería más que una breve y divertida interrupción. Lorena conocía la reputación de Lich por su magia aterradora, y entendía la cruda verdad de sus propios límites. Sin embargo, aún así eligió bloquear su camino. Aunque la victoria fuera improbable, ganar tiempo no tenía precio, por eso se plantó entre el monstruo y los cadetes en fuga, convirtiendo la rebeldía en deber. Lorena Beowulf poseía dos ventajas cruciales, delgadas hebras de esperanza que podían inclinar el destino por centímetros. No eran garantías, pero eran armas, y en batallas contra un mal antiguo, incluso una pequeña ventaja podía significar la diferencia entre sobrevivir y ser masacrado. Una ventaja era su espada increíblemente afilada, forjada de mitril, metal célebre por su pureza y su odio hacia los no muertos. Su hoja no era solo cortante, llevaba una resistencia sagrada capaz de atravesar carne nigromántica y cortar los vínculos que mantenían a los cadáveres caminando. Algo cambió adelante, obligando a la primera cadete a interrumpir sus pensamientos. La concentración de Lorena volvió a Lich cuando el aire tembló con magia ascendente, como una tormenta formándose en silencio. Fuera lo que fuera que había planeado, debía actuar ahora, antes de que el siguiente movimiento de la criatura sellara su destino. Más cráneos voladores, cada uno erizado de espinas y protuberancias dentadas, se reunieron alrededor del monstruo como un halo letal. Su número creciente se sentía como una soga que se apretaba, mejorando las probabilidades de Lich en el enfrentamiento inminente y convirtiendo el espacio alrededor de Lorena en una zona de muerte giratoria. En un tiempo sorprendentemente corto, el antiguo Lich invocó una multitud de cráneos horripilantes, lanzándolos hacia adelante en una salva salvaje. Gritaban al atravesar el aire como flechas malditas, sus trayectorias erráticas pero coordinadas, como si estuvieran guiadas por una sola voluntad odiosa apuntando directamente al corazón de Lorena. Ante el propio monstruo, el mismo sello mágico que lo había despertado seguía palpitando como una herida sangrante en la piedra. La intención de Lich era simple ahora, sin negociaciones, sin teatralidad, solo la muerte de Lorena. Quería su silencio, su caída y la rendición de su alma. La andanada de cráneos proyectiles ya corría hacia Lady Beowulf, cerrando la distancia con una velocidad aterradora. No estaban destinados solo a herir, cada uno buscaba un golpe fatal, el tipo que rompería huesos, robaría el aliento y arrancaría su alma para que el Lich la reclamara. Negándose a ser derrotada por tal horror, Lorena se lanzó hacia adelante, girando el cuerpo para esquivar el asalto demoníaco. Se movía por instinto y entrenamiento, deslizándose entre arcos letales mientras los cráneos pasaban cortando como cuchillas, sabiendo que quedarse quieta un solo segundo significaba morir. Su vida fue salvada por la llegada repentina de reclutas de alto rango, figuras que irrumpieron en el campo de batalla como una tormenta de desafío. Con un salto que desafiaba el ritual oscuro mismo y el batir envolvente de una técnica de ave del viento, chocaron contra el caos, alterando trayectorias y obligando a que el asalto de Lich se dispersara. Aún así, los cráneos de brujería siguieron volando, implacables y feroces, como si el aire se hubiera convertido en un corredor de colmillos. Por un momento pareció imposible que Lorena escapara ilesa, ningún escudo lo bastante amplio, ningún espacio lo bastante vacío. El campo de batalla parecía conspirar para enterrarla bajo hueso maldito. Pero las criaturas demoníacas no comprendían su arma. No sabían nada del filo implacable del mitril, de cómo cortaba la magia no muerta como una hoja atravesando niebla. Contra tal metal, los cráneos no eran invencibles, eran objetivos esperando ser destrozados. Lorena esperó hasta que los cráneos lanzados por el Lich se acercaron lo suficiente para garantizar el impacto, y entonces arrojó su espada giratoria con sincronización perfecta. La hoja giró como un cometa plateado, destinada a dispersar y destruir a los enemigos mágicos en un único barrido decisivo. Un estallido de luz increíblemente brillante surgió cuando el mitril chocó contra el hueso maldito. El impacto destelló como un sol en miniatura explotando en el desfiladero, dispersando fragmentos y rociando chispas de magia rojo-negra mientras los cráneos se partían, su impulso odioso convertido en escombros.
El antiguo Lich solo pudo observar en frío silencio cómo su plan inicial se desmoronaba. La chica frente a él no vacilaba, no retrocedía aterrada, y esa compostura arruinó el guión esperado del monstruo, obligándolo a enfrentarse a una mortal que se negaba a ser presa. Y Lorena había preparado algo más, otro método destinado no solo a sobrevivir, sino a poner fin a esta pesadilla. Reunió poder con propósito sombrío, como si invocara el juicio mismo, dando forma a una respuesta final para la criatura infernal que se había atrevido a entrar en su mundo. La confianza del demonio se quebró en verdadero miedo cuando un pilar intensamente radiante de luz divina estalló ante él, tan brillante que parecía castigo hecho visible. Él la rugió hacia arriba, bañando la piedra en resplandor sagrado y haciendo que incluso el Lich retrocediera como si fuera quemado por la pureza. Lorena siempre había comprendido un principio clave: la mayoría de los magos no podían lanzar un hechizo completo de ataque y uno completo de defensa al mismo tiempo. La concentración tenía límites. El maná requería estructura. Y ella pretendía explotar esa regla, obligando al Lich a elegir entre bloquear o morir. Con esta técnica, Lady Beowulf creía que podía arrancar la victoria de las fauces del desastre. Si el Lich se comprometía a defenderse, perdería impulso y tiempo que ella podría usar para atacar. Si no lo hacía, la luz divina lo consumiría. De cualquier modo, pretendía permanecer en pie. Entonces ocurrió algo extraño, algo que Lorena no había esperado ver. El campo de batalla cambió de una manera que violaba su comprensión de las limitaciones mágicas, y por primera vez, la incertidumbre parpadeó en su expresión habitualmente firme. Un sello protector surgió ante el Lich, interceptando el ataque divino como un muro invisible. Lorena miró, atónita, ¿cómo podía el demonio lanzar dos hechizos a la vez? Su mente se aceleró, intentando reconciliar lo que veía con todo lo que le habían enseñado. Lorena no creía que los cráneos voladores fueran capaces de lanzar hechizos por sí mismos. Eran constructos, armas, herramientas, ¿no era así? Pero si esa suposición era errónea, las implicaciones eran aterradoras. ¿Cuántos hechizos podría desatar un enjambre entero de estos horrores esqueléticos si cada uno portara su propio fragmento de magia? Sacudida por la revelación, Lorena no notó el verdadero peligro: otro cráneo, silencioso y veloz, arqueándose desde atrás. Mientras su atención permanecía en la defensa imposible del Lich, el emboscador cerró la última brecha, apuntando al momento vulnerable entre pensamientos. Un latido después, el cráneo infernal hundió sus dientes en el cuerpo de Lorena. La mordida fue salvaje y traicionera, dolor como hielo y fuego a la vez, tomándola completamente por sorpresa. Jadeó, el impacto robándole el equilibrio mientras la criatura se aferraba con hambre no muerta. Sobresaltada y debilitada, Lorena dejó caer su espada de mitril, el arma en la que más había confiado. Cayó con un sonido áspero contra la piedra, un eco que se sintió como desesperación hecha audible, porque tantas de sus esperanzas estaban depositadas en la capacidad de esa hoja para acabar con los no muertos. El arrepentimiento la atravesó como un rayo, pero no había tiempo para recuperarla. Fríos y aterradores tentáculos, nacidos de la nigromancia y la sombra, se enroscaron alrededor de su cuello, apretando con crueldad metódica. El Legor elevó su mentón y le robó el aliento, convirtiéndola en prisionera suspendida en el aire. Rodeada por cráneos giratorios, Lorena luchó por mantener la voz firme y exigió que la soltaran de inmediato. La orden sonó desafiante, pero la tensión detrás de ella era real. Forcejeó contra la atadura, sintiendo la magia del monstruo resistirla como una mano viva. Lady Beowulf quedó suspendida, sostenida en lo alto por los cráneos mágicos que giraban a su alrededor, incapaz de comprender plenamente lo que acababa de suceder. Un momento antes había dictado el ritmo de la batalla, ahora flotaba, asfixiándose, rodeada de muerte que se movía con coordinación inquietante. El antiguo Lich se acercó lentamente, saboreando la captura. Este horror devorador de almas la necesitaba, la deseaba, porque un espíritu valiente y noble era un banquete más rico que el miedo ordinario. Su presencia presionaba como la puerta de una tumba cerrándose, haciendo que el aire se sintiera delgado. Lorena miró a la criatura con abierto asco, negándose a bajar la mirada incluso mientras estaba inmovilizada.
Lo odiaba por la oscuridad que portaba, por la arrogancia de su hambre y por atreverse a castigarla simplemente porque había tenido el valor de enfrentarlo. Ahora el mal antiguo despertado pretendía aplastar su alma valiente, destruyendo no solo su cuerpo, sino la voluntad misma que se había atrevido a desafiarlo. La satisfacción de Lich era palpable, como una sonrisa tallada en el aire, mientras se preparaba para quebrarla pieza por pieza. El Lich prometió a Lorena que la convertiría en un cadáver atado a su servicio, una carcasa vacía que obedecería solo a él. La amenaza no fue gritada, fue pronunciada con tranquila certeza, como si describiera una transformación inevitable en lugar de una intención cruel. El ojo demoníaco en el centro del cráneo de Lich ardía con llama infernal, brillando como una profecía de desgracia. Esa mirada parecía condenar a todos los seres vivos, un veredicto antiguo que prometía muerte, decadencia y la lenta extinción de la esperanza allí donde se posara. Muy abajo, tras el despertar de Lich, su masiva guarida de piedra permanecía tan silenciosa como un sarcófago subterráneo. El silencio no era paz, era la quietud de una tumba, del tipo que sugiere que el aire mismo contiene la respiración en anticipación de la masacre. En la entrada de esa cámara inquietante, antigua morada de un demonio peligroso, se alzaba la sombra de una criatura desconocida. No se movía al principio, simplemente permanecía como una mancha en el umbral, como si decidiera si el mundo exterior valía la pena de pisar. Para entrar en la inmensa estructura, era necesario subir una escalinata de piedra desgastada. Y justo ante esos escalones, la criatura aguardaba, posicionada como un guardián o un intruso, su silueta enmarcada por las bocas negras de corredores antiguos. El extraño visitante llevaba capas de diversas pieles, cueros remendados colgando como trofeos. Y donde debería haber una cabeza, portaba el cráneo de un animal coronado por largos cuernos curvados, dándole el aspecto de una bestia ritual cosida en forma humana. La criatura declaró que alguien estaba indefenso, como si hablara a una presa que aún no podía ver. Sin embargo, no había personas cerca ni monstruos lo bastante próximos para responder. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, inquietantes precisamente porque no tenían un objetivo evidente. Ante el visitante se extendía el complejo misterioso, sus pasillos abiertos en entradas negras que conducían más profundo al palacio de Lich. El lugar parecía la garganta de un reino muerto, silenciosa, expectante y lista para tragarse a cualquiera lo bastante insensato como para entrar. De repente, el visitante sintió algo incomprensible agitándose bajo sus pies, como presión ascendiendo a través de la piedra, como magia empujando hacia arriba desde una vena enterrada. La sensación hizo vibrar el aire, advirtiendo que el suelo mismo ya no estaba inerte. Al acercarse a los escalones, la criatura cornuda pisó un sello mágico brillante, sin saber que era una trampa. El símbolo se encendió al instante, ardiendo con luz intensa como si hubiera estado esperando exactamente ese momento, las líneas brillando como escritura fundida. En el siguiente aliento, un pilar imponente de fuego estalló, nacido de magia ígnea superior y acompañado por un violento relámpago. La llama rugió hacia arriba con fuerza explosiva, convirtiendo la entrada en un infierno y sumergiendo los escalones de piedra en un resplandor abrasador. El fuego solo se volvió más fuerte, alimentándose de su propio poder invocado hasta convertirse en un horno furioso. Dentro de esa llama implacable, el monstruo cornudo no tuvo posibilidad de supervivencia, sin escape, sin refugio, sin misericordia, solo aniquilación mientras la trampa completaba su propósito devastador. Por fin, la silueta de la criatura cornuda se filtró entre el humo y la sombra, su perfil dentado inconfundible contra las ruinas. Con la respiración atenazada en la garganta, Jan avanzó con determinación, resuelto a abrirse paso hacia la antigua y siniestra mansión donde se decía que acechaba el temible Lich, un edificio que parecía menos una construcción y más una boca expectante. Contra toda lógica, el desconocido había sobrevivido al infierno. En la ondulante bruma de calor, se quitó con calma el cráneo de la cabeza, solo para que éste se desprendiera como un accesorio de una obra barata, revelándose como nada más que una máscara ordinaria creada para el engaño y el disfraz. Tras la aterradora fachada de calavera cayó una mata de cabello azul vívido, húmedo de hollín y sudor. Con una franqueza torpe, casi tímida, su dueño admitió que había supuesto que la guarida estaba vacía, un blanco fácil para robar,
sin imaginar que el antro abandonado aún mordería. Este era el recluta número 974, Jan, y la bienvenida que recibió fue acero y sospecha. En el instante en que alcanzó el umbral, figuras se erizaron en la entrada con las armas en alto, posturas tensas, ojos formulando la misma pregunta, intruso o aliado. En su favor, Jan se había preparado como un hombre dispuesto a atravesar fuego infernal. Vestía una armadura confeccionada con la piel de un armadillo volcánico, placas densas en capas de escamas, reputadas por repeler llamas, calor e incluso la mordida abrasadora de la magia ígnea. También llevaba en la mente los números de la guarida como una plegaria y una advertencia, 492 trampas mágicas entretejidas por el complejo palaciego. Y para entonces, Jan ya había escalado hasta el piso 12, cada paso ganado con paciencia, cálculo y miedo controlado. Sin embargo, la memoria lo golpeó con más fuerza cuando pensó en el piso 36. Allí, subrayaba el informe, aguardaban 30 trampas móviles, mecanismos que merodeaban en la oscuridad en lugar de permanecer inmóviles, junto con otros peligros ocultos que no encajaban limpiamente en ninguna lista. Su plan original era simple en concepto y brutal en ejecución, usar goblins como cebo para atraer a Lich fuera, luego colarse y apoderarse del tesoro mientras el monstruo cazaba en otra parte. Jan sabía, sin embargo, que nada en aquella guarida haría el plan fácil, y el más mínimo error podía convertir ingenioso en muerto. Aún así, el éxito era posible, si realmente comprendías los huesos y corredores de la estructura. Jan había estudiado en detalle el diseño de la guarida y había aprendido cuanto pudo sobre el Lich durante su tiempo como capitán de escuadra, cuando ese conocimiento marcaba la diferencia entre bajas y supervivencia. Tras regresar de una misión de combate, aún oliendo a sangre y hierro frío, el joven soldado recibió un informe formal. No era simple papeleo, era un dossier sombrío sobre una antigua criatura demoníaca, redactado en el lenguaje cuidadoso y clínico de quienes temían lo que habían visto. El informe describía cómo el primer grupo de entrenamiento en Cresta de la Espada se unió a la operación contra aquel monstruo de alto rango. 900 murieron, desvanecidos entre gritos, ceniza y oscuridad, mientras solo 100 regresaron con vida, arrastrando traumas que ninguna medalla podría jamás pulir. Con pérdidas tan catastróficas, el centro podría haber puesto fin a todas las operaciones de inmediato. Pero el informe contenía un detalle escalofriante: el Lich largamente dormido podría despertar si consumía la sangre de un cadete, una implicación de que cada misión futura corría el riesgo de convertir una pesadilla latente en una catástrofe activa. Los investigadores finalmente confirmaron la ubicación probable del tesoro y rastrearon los orígenes de la guarida hasta una construcción antigua, cantería más vieja que los reinos modernos. El lugar no era simplemente la madriguera de una bestia, era un tesoro sellado de reliquias misteriosas, estratificado con historia como polvo que nadie se atrevía a perturbar. Entre las maravillas documentadas había una biblioteca colosal, cuyos estantes, se decía, se arqueaban bajo el peso de volúmenes prohibidos. Un libro en particular se describía con casi reverencia, un texto tan profundo que simplemente leerlo podía elevar una mente ordinaria a la claridad de un sabio. Y había cajas, innumerables contenedores apilados como el tesoro de un dragón, llenas de joyas de todos los cortes y colores. El informe afirmaba que incluso una sola moneda de aquel alijo podía comprar una vida de comodidad, suficiente para convertir a un recluta sin nombre en alguien a quien el mundo de pronto notara. Mientras Jan repasaba cada línea del informe en su mente, una realización se agudizó con urgencia: algo vital faltaba en el inventario registrado de la guarida. No simplemente un tesoro, algo que importaba mucho más que el oro, especialmente para él. Era el recipiente de la vida, un artefacto mágico con forma de huevo que se decía contenía la fuerza vital del Lich y su maná condensado. La descripción lo hacía sonar casi vivo, como un corazón dentro de una cáscara, palpitando con un poder capaz de remodelar el destino en manos equivocadas. En la vida pasada de Jan, el recipiente se había perdido, un pesar que aún lo arañaba como una vieja herida. Debería estar aquí, insistía el informe, incluso señalando donde se suponía que debía guardarse, pero siempre existía la posibilidad de que el artefacto hubiera sido destruido durante la batalla contra Lich Cruel. Después de estudiar el dossier hasta que las palabras parecieron grabarse en sus ojos, Jan recordó algo más:
el recipiente de la vida, tan importante para su futuro, también podría mencionarse en un pergamino imperial preservado. Si ese registro aún existía, podría confirmar lo que el caos del campo de batalla había ocultado. El pergamino hablaba de una oportunidad para aceptar el contenido del recipiente, aunque advertía que asimilar completamente su potencial era imposible, como intentar tragarse el mar. Pero el documento omitía de forma conspicua otro punto crucial, un detalle ausente que erizaba los instintos de Jan. Si se aseguraba el recipiente, las piedras de maná conectadas a él otorgarían una fuerza mucho mayor que la que permitía el cultivo ordinario. Con ese impulso, lo que antes sonaba a fantasía se volvería factible. Jan podría comenzar a comprender el aliento del dragón divino, un poder tan raro que rozaba la leyenda. Y si aprovechaba adecuadamente esa ventana, podría superar los límites que lo habían atado en su vida anterior. El pensamiento le aligeró el pecho, casi cálido, una felicidad bordeada de hambre, como si el futuro finalmente se hubiera entreabierto y le ofreciera un vistazo a su interior. Jan pasó bajo los arcos imponentes de un castillo masivo, costillas de piedra curvándose sobre él como el esqueleto de una bestia antigua. En algún lugar dentro, el Lich demoníaco, Lich Cruel, había dormido durante eras en una hibernación pesada y antinatural, como si el propio tiempo hubiera sido encadenado. Al final de aquel sombrío viaje, Jan alcanzó el corazón de lo que el centro llamaba el núcleo. La larga persecución, semanas de ambición, miedo y cálculo, lo llevó al mismo lugar que había estado esforzándose por alcanzar, de pie ante el umbral de la puerta cerrada del destino. Ahora enfrentaba una puerta masiva y elevada, su superficie oscura y opresiva, como si bebiera la luz de las antorchas en lugar de reflejarla. Según el entendimiento de Jan, esta entrada conducía al piso inferior de la guarida del demonio despierto, un límite donde el valor ordinario solía quebrarse. Según el informe del centro, aquí debía encontrarse el altar del antiguo Lich, un punto de origen para rituales, maldiciones y ataduras que habían sobrevivido a dinastías enteras. El aire mismo se sentía más pesado aquí, denso con una antigua malicia que se negaba a desvanecerse. Sin embargo, Jan no pudo obligarse a abrir la puerta de inmediato. Se mantuvo a un aliento de la acción, dejando que los detalles del informe regresaran, las advertencias, los diagramas, las muertes, porque este momento había sido mencionado con especial énfasis, como si el propio pergamino temiera este umbral. Para comenzar, el soldado experimentado eligió una prueba directa, preparó un arma imbuida de relámpagos y la lanzó hacia las puertas, con la intención de romper la entrada por pura fuerza bruta. El lanzamiento fue limpio, confiado, un intento de convertir la preparación en certeza con un solo golpe. La hoja de acero lanzada por las manos entrenadas de Jan cortó el aire como un rayo hecho forma. Voló directo hacia la barrera invisible y, por un instante, pareció que destrozaba la defensa en astillas, hasta que el mundo corrigió esa ilusión y algo imprevisto respondió. Las colosales puertas no mostraron marca alguna, ni un rasguño, ni un temblor, como si la daga jamás las hubiera tocado realmente. Era como si el arma hubiera sido detenida, borrada o desviada antes siquiera de alcanzar la superficie del metal. En el siguiente latido, un estruendo ensordecedor estalló y lanzó a Jan de lado como si un puño invisible lo hubiera apartado. Una marca mágica luminosa brilló sobre la puerta, una impronta de autoridad y advertencia, anunciando que la entrada no solo estaba cerrada, sino custodiada. Jan rodó, forzó aire de regreso a sus pulmones y se puso en pie con severidad. Al instante comprendió el problema, ya había oído hablar de esas poderosas puertas, de sus protecciones en capas y de su despiadada represalia contra cualquiera lo bastante insensato como para probarlas sin la llave adecuada. Incluso antes de que Jan alcanzara plenamente la puerta, un fantasma incorpóreo lo había notado. En el momento en que detectó una presencia no verificada, activó un sello mágico de bloqueo por tarifa, una guarda automática diseñada para negar la entrada y castigar la intrusión, fríamente indiferente a la intención. El fantasma flotaba en el aire como un holograma informático brillante, ingrávido y estéril en sus movimientos. Observaba sin reconocimiento, porque el rostro que había sido programado para aceptar la identidad aprobada no era el que estaba ante él ahora. Mientras el irreal espectro comenzaba a desvanecerse, evaporándose en luz dispersa antes de desaparecer por completo, habló del rostro correcto,
el único al que podía permitir el paso. El mensaje fue una instrucción final y menguante, como una cerradura susurrando la forma de su llave antes de guardar silencio. Jan colocó la palma contra la pared, estabilizándose como si anclara sus pensamientos. Se negó a ser rechazado. Conocía al menos un método confiable para superar este obstáculo, y estaba dispuesto a usarlo, aunque exigiera paciencia y precisión en lugar de fuerza. Recordando la ubicación exacta descrita en el informe, el decidido conquistador de monstruos pasó la mano por la piedra, palpando juntas, tallas e irregularidades sutiles. Sus dedos buscaban la señal, el mecanismo oculto que debía encontrarse en algún lugar al alcance de su brazo. Por fin lo encontró, una hendidura cuadrada tallada en la pared, casi invisible a menos que supieras buscarla. Jan la presionó con firmeza, y la piedra respondió con un clic amortiguado, concediéndole el paso necesario hacia las cámaras internas de la guarida de Lich Cruel. Un profundo retumbar recorrió el castillo como un gemido al despertar. Puertas que al principio habían sido invisibles comenzaron a elevarse lentamente, revelando una abertura que exhalaba oscuridad, una entrada a un espacio tan lúgubre y aterrador que parecía la garganta del inframundo. Era un pasadizo secreto utilizado antaño para trasladar esclavos, oculto de los grandes salones superiores. El informe señalaba que en épocas anteriores la guarida había albergado a muchos cautivos y el corredor aún conservaba esa historia, frío, estrecho y manchado con el recuerdo del sufrimiento. La estructura que se extendía adelante parecía un verdadero laberinto, con giros diseñados para confundir y trampas rudimentarias diseñadas para mutilar. Jan sabía que requeriría tiempo y pasos cuidadosos superarlas con éxito, porque apresurarse aquí no era valentía, era ofrecerse voluntario para morir. Aún así, Jan mantuvo su mente brillante y aguda, negándose a dejar que el pavor tomara la delantera. En su corazón todavía se veía como el capitán de una escuadra especial, y esa identidad significaba algo, ningún miedo, obstáculo ni monstruo sería permitido dejarlo atrás. Con una inhalación medida, Jan pisó la ruta oculta y avanzó hacia su objetivo. Tenía tiempo, tenía preparación y tenía una recompensa que valía arriesgarlo todo, pero se movía con disciplina, tratando cada paso como si pudiera activar una hoja desde la oscuridad. En otro lugar, Lady Lorena Beowulf, capturada por el malvado Lich demoníaco, clavó su mirada en el monstruo que se alzaba sobre ella. Sus ojos no suplicaban. Ardían con desafío, incluso cuando la amenaza de la muerte se acercaba lo suficiente como para saborearla. La valiente noble Beowulf luchó por resistir mientras la criatura demoníaca atacaba, desplegando aterradores tentáculos rojos que palpitaban con magia corrupta. Chasqueaban en el aire como látigos de luz sanguínea viviente, extendiéndose para atarla, perforarla y quebrar su voluntad. En ese momento mortal, Lady Lorena se burló del esqueleto putrefacto en su cara. Señaló el hedor de descomposición aferrado a sus huesos, despreciándolo como una reliquia que fingía ser un dios, y escupió su desdén como una hoja, negándose a concederle la satisfacción del miedo. Lich Cruel respondió con una risa maliciosa, un sonido que raspaba como cadenas oxidadas arrastradas sobre piedra. Apenas podía esperar para saborear el tormento de la desafortunada chica del centro de entrenamiento, imaginando ya el lento desmoronamiento de su alma como si fuera entretenimiento. La criatura que parecía haber trepado desde el mismísimo infierno comenzó a burlarse de Lady Lorena con crueldad deliberada. Describió, con detalles nauseabundos, lo que planeaba hacerle en los días venideros, usando las palabras como armas destinadas a envenenar la esperanza antes de que el cuerpo siquiera se quebrara. Lich Cruel estaba listo para rehacer a Lady Lorena Beowulf en un zombi devorador de hombres, un depredador vacío encadenado a su voluntad. Prometió que, una vez completada la transformación, su orgulloso desafío se derrumbaría, y ya no se mantendría erguida como lo hacía ahora. Cuando el Lich terminó su horrendo discurso, desestimó sus palabras con una mueca y le ordenó dejar de parlotear. Luego el monstruo infernal cambió de postura, reuniendo poder con una calma escalofriante, preparándose para destruir a la pobre belleza como si extinguir su vida fuera un simple e inevitable paso siguiente. Tentáculos rojos silbaron por el aire hacia la muchacha que había caído en manos de la bestia demoníaca, cortando como látigos bajo un resplandor de matadero.
Su embestida violenta se sentía como un presagio hecho carne, anunciando una muerte inminente que parecía ya escrita en la oscuridad que la rodeaba. Parecía que los mortales apéndices nacidos de una baba de otro mundo habían tomado por fin el control total de la recluta número 1, aprisionando su destino bajo su presión pegajosa. En ese momento sofocante, la salvación parecía imposible, ningún rescatador a la vista, ningún milagro dispuesto a intervenir. El antiguo monstruo, saboreando lo que creía una victoria segura sobre una simple humana, continuó riendo con fría y burlona crueldad. Su risa rodaba como una maldición, como si ya estuviera celebrando su caída antes de que ésta se consumara por completo. Entonces, sin advertencia, ocurrió algo que el Lich no esperaba presenciar en absoluto. Mientras contemplaba a la muchacha que casi había sepultado en sus terribles imaginaciones, la realidad se torció de lado, una interrupción tan afilada que cortó su confianza como una hoja. Sin renunciar a su deseo de derrotar al monstruo inhumano, Lady Lorena Beowulf se lanzó hacia adelante y clavó los dientes en el tentáculo ensangrentado del demonio. Su mordida fue feroz y obstinada, el acto de alguien que prefería romperse la mandíbula antes que inclinar la cabeza. Aún no había logrado intimidarla, y esa negativa encendió una furia pura dentro de Lich Cruel. Gruñendo amenazas, prometió no dejar intacto ni un solo trozo de carne de la valiente aristócrata, jurando reducirla a nada más que restos que gritaran. Recurriendo a la magia de destrucción oscura y fractura oscura, Lich Cruel reunió una fuerza letal que deformaba el aire mismo. Estaba listo para reducir a la pobre Lady Lorena Beowulf a polvo, triturar hueso y orgullo en ceniza dispersa con un hechizo destinado a borrar su existencia. Pero de repente el antiguo demonio se detuvo. Sus ojos aún ardían con fuego infernal, su poder seguía enrollado y listo, y sin embargo no atacó. Fue como si una mano invisible hubiera atrapado su intención a medio golpe y la hubiera congelado en el lugar. Aún resuelta, respirando con dificultad pero intacta, Lady Lorena Beowulf alzó el mentón y miró con audacia al enemigo a la cara. La confusión parpadeó detrás de su desafío mientras observaba al demonio que, un latido antes, estaba dispuesto a matarla sin vacilar. No podía comprender por qué Lich Cruel había detenido su ataque, porque su atención ahora se desviaba, urgente y excitada, como si algo en otro lugar se hubiera vuelto de repente más importante que su muerte. El cambio fue tan abrupto que parecía casi irreal. En ese instante, la mente del monstruo se agitó con sensaciones extrañas, un terror instintivo reptando por su columna como hielo. Un pensamiento verdaderamente aterrador surgió en su conciencia infernal, amenazando los cimientos de su existencia largamente planificada. Gracias a sus sentidos sobrenaturales, el Lich demoníaco veía a través de muros y piedra como si el castillo estuviera hecho de vidrio. Allí, en el altar, percibió el daño, la barrera protectora había sido alterada, su integridad fallando de una manera que debería haber sido imposible. Una gran grieta brillaba sobre el signo mágico destinado a proteger la guarida, una herida de luz en un sello antiguo. Y a través de esa ruptura, un desconocido para Lich Cruel se había infiltrado, caminando donde ningún pie no invitado debía jamás pisar. Escupiendo una acusación, el monstruo gruñó que la muchacha no era más que cebo, un señuelo desechable destinado a distraerlo. Sus tentáculos rojos se apretaron aún más alrededor del cuello de la desafortunada dama, estrujando con crueldad deliberada como si la castigara por una ofensa que no comprendía. Lady Lorena Beowulf no entendía sus palabras ni el repentino giro de su furia, y Lich Cruel interpretó su presencia como parte de una trampa calculada. Mientras él se había distraído por un momento, alguien había trepado a la guarida de la bestia, un insulto que se sentía como una daga clavada en su orgullo. El demonio ordenó con violencia a la muchacha, que intentaba protestar con la respiración restringida, que guardara silencio. Tras lanzar insultos groseros y venenosos a la cautiva temblorosa, desató una aplastante ola de gravedad, estrellándola contra el suelo como si el propio mundo hubiera decidido traicionarla. La recluta número 1 se desplomó y quedó inconsciente en el suelo, su cuerpo inerte bajo las secuelas de su magia. Sin dedicarle otra mirada, Lich Cruel ordenó a sus calaveras voladoras regresar al refugio y abrir las puertas de inmediato. La marca mágica de Lich comenzó a teñirse de rojo sangriento otra vez, latiendo con autoridad renovada.
Las calaveras giraron en círculos cada vez más cerrados, trazando el contorno del símbolo demoníaco como si dibujaran un ritual en el aire con su órbita implacable. Mediante su movimiento sincronizado, los ayudantes de otro mundo del monstruo formaron una abertura, creando la puerta número 127 y 5, una ruta de regreso a la guarida de la bestia. Los bordes del portal temblaban como si la realidad estuviera siendo desgarrada para dar paso a la voluntad de Lich. Atravesando este portal sin vacilar, Lich Cruel emitió una orden tajante para transportarse a sí mismo y a las calaveras voladoras al altar dentro de su castillo. Su urgencia era inconfundible, no era un regreso tranquilo, sino una carrera hacia un santuario profanado. Apoyándose en manos temblorosas, Lady Lorena Beowulf arrastró su cuerpo maltrecho hacia arriba. Notablemente debilitada por el golpe del monstruo, dejó escapar pequeños sonidos entrecortados, respiraciones dolorosas y susurros tensos que apenas lograban salir de su garganta. Apretando su cuerpo herido, la muchacha observó a su torturador marcharse, aún mareada por el shock y la agonía. No podía entender a dónde había decidido ir tan de repente, ni por qué su muerte había sido pospuesta como si fuera un detalle sin importancia. La cámara del altar de Lich era luminosa y extrañamente impecable, completamente desierta y llena de un silencio sereno. Por un momento, parecía como si el demonio nunca hubiera despertado, como si la sala fingiera inocencia mientras el peligro acechaba justo más allá de la vista. En el círculo central del altar, donde momentos antes solo había vacío, el contorno del signo mágico del Lich demoníaco comenzó a emerger. Líneas finas aparecieron como tinta extendiéndose en el agua, reuniendo forma con una inevitabilidad paciente. Ahora el símbolo del monstruo se alzaba plenamente visible sobre el altar antaño blanco, manchándolo con su autoridad y presencia. Con la marca restaurada, Lich Cruel podía ascender libremente a este lugar sagrado para él, como si subiera a un trono tallado del propio ritual. Lich Cruel irrumpió en la cámara, la furia emanando de él en oleadas, indignado por la violación de su morada natal. Para él, el acto del intruso era blasfemia, alguien se había atrevido a profanar el altar sagrado que definía su poder e identidad. La bestia no podía comprender cómo un desconocido había sobrevivido a las trampas, navegado el laberinto y atravesado una barrera que él había creado hacía 1000 años. Solo él sabía dónde estaba el altar, por lo que la intrusión se sentía no solo posible, sino personal, como el robo de un secreto arrancado de su cráneo. Mientras la sospecha ardía, el demonio consideró brevemente si agentes del gremio del emperador, magos y caballeros, eran responsables. Sin embargo, su mirada se posó en algo mucho más inmediato, botellas llenas de elixir, dispuestas como si alguien hubiera estado probando con calma sus reservas privadas. Mirando fijamente los recipientes transparentes, el demonio apenas podía creer que un humano se atreviera a beberlos. La sola idea torció su incredulidad en furia, como si el acto de tragar esas gotas equivaliera a escupir sobre sus siglos de preparación. Lich Cruel había pasado 1000 años perfeccionando esos elixires, refinándolos para que pudieran restaurar su maná y reconstruir su fuerza física una y otra vez. Le había llevado 10 siglos forjar un camino de regreso hacia la forma humana, y ahora, si las botellas estaban vacías, su colosal esfuerzo parecía de repente desperdiciado. En el extremo de la cámara, el desconocido estaba sentado en un trono distante como si fuera el dueño del lugar. Con descarada facilidad, Jan reaccionó burlonamente ante la furia de Lich por los elixires, incluso alabando su sorprendentemente agradable sabor como un conocedor disfrutando vino robado. Al oír una voz humana en su santuario, el monstruo se giró de inmediato. Sus ojos ardientes se clavaron en el intruso, por fin viendo al que había logrado atravesar la barrera protectora y profanar el corazón de su guarida. Jan continuó provocando a su oponente infernal sin el menor indicio de contención. Tomando otro lento sorbo de elixir, le dijo con calma a Lich Cruel que primero se tranquilizara, hablando como si el enfurecido señor no muerto fuera quien actuaba irracionalmente. Jan incluso invitó a Lich a beber con él, convirtiendo el enfrentamiento en una grotesca parodia de hospitalidad. Y si el monstruo quería, el joven prometió que le guardaría un poco de la maravillosa bebida, dicho con una sonrisa que afilaba cada palabra hasta convertirla en insulto. Al consumir un poder mágico tan concentrado, Jan cayó en un estado similar a la embriaguez, con la cabeza ligera y la lengua sin freno.
con confianza arrastrada, declaró que era una mala decisión guardar lo bueno para después, como si la sabiduría misma exigiera indulgencia inmediata. Al ver claramente al intruso ahora, el antiguo demonio descartó a los magos y caballeros del emperador de su lista de sospechosos. No era un equipo disciplinado de asalto, solo un joven sentado como un rey necio, convirtiendo el saqueo sagrado en una broma privada. Al darse cuenta de que su barrera no había resistido a un joven borracho, Lech Cruel palideció con un odio tan intenso que parecía blanquear incluso su rostro no muerto. Jan notó la prisa repentina de Lich, la forma en que el monstruo había sido apartado de su rivalidad y provocado a abandonar a la cautiva, facilitando que Jan entrara tranquilamente por la puerta principal. Pero la paciencia del demonio se rompió, ordenó a Jan que guardara silencio y prometió, con certeza asesina, matarlo. ¿De verdad creía Jan que su enemigo permanecería ignorante ante una intrusión en la guarida de la rata? La pregunta quedó suspendida en el aire como la punta de una daga, porque la indignación de Lich dejaba claro una cosa: el monstruo destrozaría el castillo antes que aceptar la humillación. El audaz guerrero admitió que ya había robado un objeto raro del monstruo, algo cuya ausencia Lich ni siquiera había notado. Habló con ligereza de haber pasado también por un túnel secreto, pero Lech Cruel solo escuchó burla y no podía entender cómo Jan había destrozado la barrera de la entrada principal con tanta facilidad. Al oír las palabras del terrible enemigo, la mente de Jan regresó al momento en que había subido los escalones bajo la barrera para alcanzar el altar. Recordó la presión, la fuerza protectora y la delgada línea entre la audacia y el desastre que había cruzado con confianza temeraria. Y en ese instante, casi se sintió como si Lady Lorena Beowulf estuviera observando desde lejos, viendo Sala 974 en acción y aprobando en silencio su atrevimiento. La sensación fue fugaz, como un asentimiento fantasma, pero aún así reforzó la fanfarronería de Jan. Jan explicó que simplemente había querido romper la barrera protectora en la entrada, nada más complicado que eso. Se jactó de haber superado al terrible fantasma incorpóreo y salido victorioso del duelo. Luego señaló con pereza la cámara: más allá de los elixires, había textos antiguos por todas partes, entre ellos incluso un libro llamado Dungeon que hablaba de un motor de maná, un conocimiento lo bastante peligroso como para remodelar imperios. Y Lech Cruel había reunido estas obras como un hombre poseído, acumulándolas con devoción obsesiva. Los tomos no eran mera decoración, eran trofeos, herramientas y fragmentos de un gran diseño cosido a lo largo de siglos de odio. El antiguo demonio soltó algo que casi parecía una risa, delgada, amarga y afilada como hueso quebrado. No le gustaron en absoluto las palabras del valiente muchacho, y el desprecio en su expresión dejaba claro que la diversión no era más que otra máscara para la ira. Después de eso, exigió saber si Jan comprendía de dónde provenía todo aquello, cómo se había reunido tal tesoro y qué precio se había pagado. La pregunta estaba cargada de historia, como si el propio castillo se inclinara para escuchar. El monstruo reveló su nombre: Lechamon. Hace 1000 años, se había convertido en una criatura no muerta por el bien de la venganza, sacrificando la calidez de la vida para preservar el fuego del odio. Y durante 10 siglos se había preparado, capa tras capa, construyendo hacia el momento que creía que finalmente satisfaría su venganza. Y ahora una rata, este humano que se atrevía a invadir su hogar, amenazaba con descarrilar cada plan meticulosamente elaborado. Para la criatura de otro mundo, la intrusión casual de Jan no era solo robo, era un insulto a toda la arquitectura de su largamente esperada retribución. Para vengarse de quien lo traicionó y le arrebató todo lo que alguna vez tuvo, Lechamon se había maldecido a sí mismo hacia la no muerte. Había elegido la podredumbre eterna en lugar de la misericordia de un final, solo para que su odio pudiera sobrevivir al tiempo y seguir afilándose. Debido a esa traición, los grandes designios del monstruo habían estado a punto de colapsar más de una vez, pero nunca así. Sin embargo, Jan seguía bebiendo el elixir con indiferente facilidad y luego instó burlonamente al demonio a continuar, como si la tragedia de 1000 años de Lich no fuera más que un cuento antes de dormir. Atónito ante el comportamiento intrépido e insolente del invitado no deseado, el Lich cayó en una mirada silenciosa. Lichamón observó al recluta Jan, que se quejaba casualmente de su propia embriaguez, como si intentara comprender si aquel muchacho estaba loco,
bendecido o era el peor presagio que su larga existencia hubiera enfrentado jamás. Impulsado por un repentino deseo de aplastar la insolencia del joven, LeChuan alzó la mano y desplegó en el aire un complejo sello mágico, cuyas líneas latían como venas vivas. Incluso mientras el poder se acumulaba, escupía insultos venenosos contra Yan, burlándose de la excesiva importancia personal del recluta como si la arrogancia en sí fuera un crimen digno de ejecución. Invocando el hechizo de la gran llama, entrelazado con el ominoso aliento del cuervo, LeChuan desató el calor con intención asesina. Pretendía quemar hasta el último rastro de sangre audaz del valiente joven, reducir el orgullo a cenizas hasta que no quedara nada más que obediencia y humo. Yan, el intrépido recluta del centro de entrenamiento, cerró los ojos como si se replegara hacia su interior para reunir fuerzas. Por un latido pareció tranquilo, como un guerrero que contiene la respiración, estabiliza el pulso y se prepara para responder al mal con algo más afilado que el pánico. Pero al instante siguiente sus ojos se abrieron de golpe, brillantes y febriles de determinación, como si una estrella obstinada se hubiera encendido en su interior. Ardían con un deseo feroz de detener la magia del antiguo monstruo, una intención tan concentrada que parecía querer someter el hechizo con la mirada. La mano de LeChuan, ya envuelta en llamas brillantes, se extendió hacia el recluta con certeza depredadora. Sus dedos se curvaron como para agarrar a Yan por la garganta, atraerlo y asestarle un golpe fatal con la crueldad casual de quien elimina una molestia. El terrible demonio estuvo a punto de alcanzar a Yan, lo bastante cerca como para que el calor lamiera su piel, y, sin embargo, el joven parecía inquietantemente ajeno al peligro. Miraba a su oponente con una concentración perturbadora, como si midiera algo más profundo que la distancia, el tiempo, la debilidad, lo inevitable. Entonces ocurrió algo inimaginable en el maná de LeChuan. El flujo de su energía tartamudeó, se retorció y retrocedió como si hubiera sido enganchado por una fuerza invisible, enviando una oleada de miedo puro por su armazón no muerto, un miedo trenzado con una aguda y desorientadora excitación, como reconocer que una pesadilla se hace realidad. En ese momento crucial, el recluta de fuerzas especiales, frío y calculador, deslizó una mano en su bolsillo con deliberada calma, como si la batalla fuera una conversación que él controlaba. Con una cortesía burlona, Yan incluso elogió la rápida reacción del demonio, un cumplido que cayó como una bofetada dada con una sonrisa. El odio del antiguo mal se volvió monstruoso, espeso al punto de poder saborearse. En un instante, LeChuan comprendió la verdad, el joven había robado el recipiente de la vida, el artefacto de importancia incalculable, el núcleo de su diseño milenario, y la pérdida lo atravesó como una lanza. Con la mano izquierda, Yan apartó su ropa y dejó al descubierto el pecho. Allí, ardiendo con un resplandor inquietante y confiado, brillaba una marca mágica, sorprendentemente similar al propio símbolo de LeChuan, como un insulto reflejado estampado sobre carne viva. El altar blanco dentro de la guarida, el que Yan había perseguido con desesperada determinación, estaba ahora completamente vacío, despojado de lo que debía ser su corazón. El vacío sobre esa superficie sagrada gritaba más fuerte que cualquier alarma, confirmando que el premio ya había sido reclamado y llevado lejos. Yan giró y corrió a toda velocidad por el puente, huyendo de la ira del monstruo sanguinario que lo perseguía. Su respiración entraba y salía con violencia, las botas golpeando la piedra, cada zancada impulsada por la certeza de que una sola vacilación significaría ser devorado por el fuego. Su agilidad de guerrero por fin demostró su valor, se movía con la precisión de un depredador entrenado, no de una presa. En cuestión de instantes, el valiente joven desapareció de la línea central del puente del altar, deslizándose fuera de la zona de muerte más evidente antes de que el Lich pudiera atraparlo. Esa velocidad le salvó la vida, porque en el momento en que la magia de fuego de amplio alcance se activó, el puente se convirtió en un horno. Una lluvia de llamas estalló, una tormenta inimaginable de poder ardiente, transformando el pasaje en un infierno rugiente que devoraba tanto piedra como aire. Forzándose a alcanzarlo, LeChuan escupió tras Yan, llamándolo don nadie que no podía escapar de su propia muerte. Sin embargo, incluso mientras lo maldecía, sus instintos lo traicionaban, si estuviera en el lugar del joven, tampoco se quedaría quieto, porque quedarse quieto era morir.
Continuaron corriendo a toda velocidad por los corredores de la guarida, con calor y odio persiguiéndolos. Jan gritó entre el caos, hablando del recipiente de la vida, de cómo estaba ligado a la existencia de Lich, y advirtió que si el demonio lo mataba ahora, el monstruo también perecería. Cuando el monstruo gruñó que no tenía intención de matar al recluta, Jan miró hacia atrás incrédulo, casi tropezando por la sorpresa. La idea de que el Lich lo perdonara parecía absurda, como un depredador afirmando que no quería carne, pero el tono del demonio llevaba una sinceridad escalofriante. El plan de la criatura diabólica era peor que la muerte, renacer. Lich Amon pretendía renacer dentro del cuerpo del recluta 974 del centro, dentro del propio Jan. Ya que Jan había destruido aquello por lo que el Lich había esperado 1000 años, el demonio decidió que era justo tomar la apariencia de Jan como compensación. Y había más, el cuerpo de Jan ahora contenía el poder persistente de los elixires que el demonio había creado con obsesivo cuidado. Lich Amon simplemente recuperaría ese poder, cosechando a Jan como un recipiente, reclamando cada gota de fuerza robada como propiedad legítima. Los ojos de Jan se abrieron de par en par, el impacto atravesando su fanfarronería al comprender realmente la intención detrás de esas palabras. Miró a la criatura que había decidido apropiarse de su cuerpo, el horror no residía en morir, sino en ser usado, vestido y borrado mientras aún respiraba. Forzando una expresión cansada, Jan ofreció una disculpa a medias, como si rechazara una petición grosera en un banquete. Pero el mensaje era claro, los deseos del antiguo monstruo no estaban incluidos en sus planes, y ninguna amenaza lo convertiría en presa voluntaria. El Lich exigió rendición inmediata, hablando con la tranquila arrogancia de un rey reclamando tributo. Incluso prometió tratar el cuerpo con cuidado una vez lo obtuviera, palabras que sonaban grotescas, como un sepulturero prometiendo pulir el ataúd después del asesinato. Con un movimiento brusco, Lich Amon activó el hechizo de la cadena paralela y desató una tormenta de maldiciones. Varios sellos mágicos surgieron a la vez, flotando como marcas ardientes en el aire, cada uno una orden en capas destinada a atar, desgarrar y reescribir el destino de todo lo atrapado dentro. Ahora Jan ya no tenía margen para apostar. La presión de esos sellos hacía que el aire se sintiera denso y venenoso, dejándole una sola vía hacia adelante. Tenía que usar el aliento del dragón divino, porque todas las demás opciones se habían derrumbado en ruina segura. Una poderosa llama amarilla comenzó a brotar de los sellos rojos de Lich, derramándose en lenguas violentas como si la luz del sol hubiera sido corrompida en arma. El resplandor tiñó el corredor de un oro enfermizo, y el calor llevaba una inteligencia cruel, buscando carne que reclamar. Dentro de Jan, el corazón humano despertó, su núcleo latiendo como un segundo pulso. El mismo símbolo mágico que había encontrado cerca de la entrada secreta estalló en llamas, encendiéndose en todo su ser como si un motor enterrado hubiera rugido por fin a la vida. Bajo la influencia aplastante de la brujería en capas, incluso el sólido suelo del demonio comenzó a desmoronarse en su propia guarida. La piedra se agrietó, el polvo se elevó en explosiones, y el corredor tembló, prueba de que los hechizos desatados allí eran lo bastante poderosos como para dañar la fortaleza que había resistido siglos. Lich Amon no había usado todo su poder en mucho tiempo, y la incredulidad agudizó su furia. No podía entender cómo su oponente seguía vivo, cómo Jan continuaba moviéndose, respirando, resistiendo, cuando la magia del demonio ya debería haberlo reducido a ruina carbonizada. De pronto, Jan apareció detrás del monstruo como si el propio corredor hubiera traicionado las expectativas de Lich. Con ironía helada, el recluta habló como si la ansiedad de Lich Amon ahora le perteneciera, reclamando el pánico del demonio como trofeo y luciéndolo con una sonrisa. El monstruo arcaico no esperaba tal audacia a tan corta distancia. Escupiendo un nombre grosero como maldición, lanzó magia desde un sello rojo en una explosión refleja, un latigazo furioso de poder destinado a castigar la insolencia de Jan y obligarlo a volver al papel de presa. La rebelión del dragón oscuro comenzó, una ominosa oleada que agitó el aire con presión hostil. Jan corrió a gran velocidad, riéndose de su oponente como si el ataque fuera insignificante, burlándose de Lich por no ser capaz de nada más que medidas mezquinas y rabia predecible. En uno de los corredores de la guarida,
enormes puertas se hicieron añicos como si hubieran sido golpeadas por una onda expansiva tremenda. Fragmentos de madera y metal saltaron hacia afuera, la destrucción tan violenta que parecía menos abierta y más ejecutada. Un brillante pilar de luz estalló en la sala más allá, rugiendo hacia arriba como una lanza clavada en el techo. Casi obliteró lo que quedaba de las puertas que conducían al corredor, dejando bordes chamuscados y escombros temblorosos donde antes había una barrera. Huyendo de la magia del demonio maligno, Jan no había imaginado que los acontecimientos se torcerían hacia una catástrofe de este tipo. Esperaba peligro, trampas y lucha, pero no una batalla capaz de desgarrar la fortaleza de Lich, obligándolo a adaptarse con cada respiración. El maná, comprendió, estaba en movimiento constante dentro del corazón, como el aire que circula por los pulmones, nunca verdaderamente inmóvil. Y esa circulación incesante era el verdadero poder detrás del aliento del dragón divino, no una sola explosión, sino un motor continuo de fuerza viva. En medio de la huida, Jan recordó los días brutales en las montañas de las espadas, como había roído corazones de monstruos y devorado piedras de maná sin vacilar. Esos actos salvajes no habían sido locura, habían sido entrenamiento, el fundamento del hambre que ahora lo mantenía con vida. Y solo recientemente, había drenado casi todo el elixir creado por el antiguo monstruo, consumiéndolo hasta que sus venas parecían demasiado brillantes para su propia piel. El poder persistente aún giraba en su interior, embriagador y peligroso, como relámpago prestado atrapado en carne. El recluta 974 de Fuerzas Especiales estaba dispuesto a devorar cualquier cosa para volverse más fuerte, todo lo que pudiera convertirse en combustible. Para Jan, la fuerza no era un lujo, era supervivencia, y la supervivencia exigía un apetito que se negaba a ser cortés. Incluso era capaz de consumir el recipiente de la vida del propio Lich demoníaco, pese al riesgo y al tabú. Tal devoración dispararía sus habilidades más allá de los límites normales, transformando la esencia robada en poder personal y dejando el legado del Lich vacío. Cuando Jan consumió la mitad del recipiente, un acto vital para su salud y fuerza, la misma marca que el demonio había visto apareció en su pecho con total claridad. No era solo un símbolo, era prueba de que la esencia del artefacto se había fusionado con él, reescribiendo su cuerpo como un contrato viviente. A este ritmo, Jan pronto recuperaría la fuerza que poseía en su vida anterior, y quizás se volvería muchas veces más fuerte que aquel antiguo límite. El pensamiento era aterrador en su promesa, un muchacho convirtiéndose en algo más grande, más rápido y más difícil de matar con cada latido. Perdido en sus propios pensamientos acelerados, Jan avanzó a toda velocidad, apenas consciente de los detalles del corredor. Su enfoque se redujo a un solo instinto, moverse, sobrevivir, superar al monstruo, hasta que el mundo se volvió nada más que movimiento y respiración. Entonces tuvo que frenar con fuerza, las suelas deslizándose sobre una suave alfombra roja que amortiguaba el sonido bajo sus pies. La detención repentina sacudió su equilibrio, y sus zapatos resbalaron como si la guarida misma intentara hacerlo caer. La puerta desapareció ante él, y Jan se encontró mirando un callejón sin salida. Recordaba claramente una salida allí, la había visto, memorizado, y sin embargo ahora no estaba, y esa ausencia imposible hizo que su estómago se hundiera en fría confusión. Detrás de él, LeChamon se acercó riendo ruidosamente, comparando a Jan con una rata asfixiándose con veneno. La diversión del demonio se agudizó en acusación, Jan había activado trampas, y por eso no había puertas, porque el corredor se había reconfigurado para devorar al necio. Jan ya no tenía a dónde correr, y el demonio lo observaba con interés depredador, ansioso por ver su siguiente movimiento. Pero el recluta 974 del centro evaluó cada circunstancia en un parpadeo, distancia, sellos, tiempo, y tomó una decisión tan brutal como audaz: mataría a Lich. Y sin embargo, al mismo tiempo, parecía imposible. Jan no tenía armas, ni herramientas fiables, solo agotamiento y un cuerpo forzado por el poder robado. En ese estrecho corredor, resistir al enemigo parecía estar más allá de sus capacidades, como intentar golpear una tormenta hasta silenciarla. Juntando sus manos diabólicas como si rezara a la crueldad, el monstruo prometió despojar al valiente joven de sus extremidades. Las palabras fueron pronunciadas con calma confianza,
la que nace de siglos infligiendo dolor sin consecuencias. Después de eso, el terrible Lich activó una ceremonia de invocación y un sello mágico sangriento floreció en existencia. Su luz carmesí se arrastró por las paredes como tinta fresca, anunciando que algo antinatural estaba a punto de ser llamado al mundo. Completando el hechizo para invocar a los no muertos, Lechoman llamó a un cráneo de dragón demoníaco, una obscena reliquia de muerte animada por magia. Con una orden cruel, el antiguo monstruo le mandó traerle el cuerpo del joven, como si reclamar a Jan no fuera más difícil que recoger un botín. Jan observó cómo el horror se desarrollaba en tiempo real, los sellos, la invocación, la malicia hambrienta, y comprendió, con un nudo helado en el estómago, que aún no estaba preparado para enfrentarse de frente a este temible Lich. Por más trucos o poder robado que tuviera, la brecha entre ambos seguía siendo un abismo. El cráneo de dragón espectral flotaba como una linterna maldita, su mandíbula brillando con fuego diabólico que teñía el aire de un rojo tembloroso. Con cada pulso de esa luz, parecía que los últimos momentos del desafortunado recluta se acercaban, apretándose como un lazo alrededor de la sala. Un manto escarlata, rico y aristocrático, cruzó la visión de Jan como un estandarte cortante. Luego, una voz familiar y autoritaria rompió el caos, preguntando por su estado, el tono cargado de preocupación y urgencia más que de ceremonia. Mientras Jan intentaba calcular una forma de derrotar a este Lich enloquecido, el príncipe heredero Leon Caballan entró en el campo de batalla como si le perteneciera por derecho. Sin vacilar, el príncipe exigió que Jan le entregara al demonio, sus palabras cargadas con el peso de la autoridad imperial. El heredero al trono había sabido que un incidente extraordinario había estallado durante el examen, y por eso había acudido personalmente. Aún así, claramente no esperaba encontrar aquí un monstruo de este calibre, una calamidad no muerta escondida entre las sombras de la prueba. La mirada del príncipe se endureció, y su acusación cortó como acero. Este Lich había masacrado a cientos de cadetes y a innumerables hombres bajo mando, extinguiendo vidas antes de que pudieran realmente comenzar. Los llamó flores que se marchitaron antes de florecer, y el dolor detrás de la metáfora volvió el aire más pesado. Leon Caballan, ardiendo de determinación, dejó claro que no tenía intención de perdonar al culpable. Para él, aquí no había lugar para la misericordia, solo juicio, porque las muertes de inocentes no eran una estadística, sino una mancha que pensaba borrar con fuerza. El monstruo miró en silencio al heredero imperial que había aparecido de repente, como si reevaluara el tablero en medio de la partida. Jan, inclinándose por instinto, saludó a su Alteza, y los ojos de León se posaron en el joven, reconociéndolo al instante como el cadete voluntario que había destacado entre los reclutas. Sin embargo, León no entendía por qué Jan estaba allí, solo, en el corazón de la guarida. Al darse cuenta de que Jan había perseguido a Lich por su cuenta y quedado atrapado, el príncipe dedujo de inmediato quién debió informarle de la ubicación del monstruo, agradeció a Jan por la advertencia y lo instó a huir mientras aún pudiera. Jan sintió una oleada de alivio al ver que el príncipe heredero había llegado en el momento preciso. Aún así, sabía que el verdadero héroe detrás de este rescate oportuno era su viejo amigo Roman, recluta número 12, cuya rápida acción había hecho posible la intervención. Poco antes del primer examen, Jan había hecho a Roman una petición simple y urgente, en el momento en que alcanzara la puerta, debía entregar coordenadas específicas, 224 y 7, al instructor principal. Era un plan de contingencia susurrado como una oración secreta, y ahora estaba dando frutos. Pero no bastaba con que solo los instructores lo supieran, el príncipe heredero también debía oírlo. Y León ya estaba frente a frente con el demonio, observando cómo el Lich examinaba la carne y la energía de sus inesperados oponentes con una curiosidad antinatural y depredadora.